América Latina y mundo entero, muy buenas tardes, bienvenidos a Somos, yo soy Neri Paredes. Gracias por iniciar la semana con nosotros. Aquí les tenemos, ya lo saben, lo mejor de la información cultural. Así que antes de comenzar, veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. Bajo el lema Reírnos del machismo en serio, continúan las actividades de la 23ª edición de la Bienal Internacional de Humorismo Gráfico en la ciudad de San Antonio de los Baños, en Cuba. El Museo Nacional del Bardo reabrió sus puertas luego de superar el cierre por la COVID-19 y las secuelas del ataque yihadista de 2015. Además, recorreremos patrimonios del mundo. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Todo esto y mucho más hoy aquí en Somos, y yo les invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, @SomosTelesur. Escríbanos cualquier sugerencia, cualquier comentario y con mucho gusto les vamos a responder. Nos vamos a una breve pausa. No se vayan, que ya comenzamos. Arrancamos nuestro recorrido cultural en este inicio de semanita y para eso nos vamos directamente a Cuba, ya que bajo el lema Reírnos del machismo en serio, continúan las actividades de la 23ª edición de la Bienal Internacional de Humorismo Gráfico en la ciudad de San Antonio de los Baños. Y es que la Bienal Internacional de Humorismo Gráfico de Cuba, con sede en la provincia centro-sur de Artemisa, reunió a creadores digitales de la región caribeña y de otras latitudes quienes proyectan su trabajo desde el debate en torno a la discriminación patriarcal, la violencia de género, el lenguaje inclusivo y el empoderamiento de las mujeres. Durante la inauguración, los participantes realizaron el mural alegórico tradicional alusivo a esta edición número 23 en el Parque del Humor ubicado en San Antonio de los Baños, mientras en la programación destaca la exposición Rompiendo las Reglas, el taller Reír sin ser sexista en el intento, el panel Humor y Comunicación Política en el siglo XXI y la inauguración de exposiciones de reconocidos artistas cubanos. Con el objetivo de fortalecer lazos e impulsar una agenda positiva para el desarrollo, en Cuba se celebra la primera edición del Mes de Europa en distintas ciudades del país caribeño. Déjenme contarles que el programa del Mes de Europa en la mayor de las Antillas contempla una agenda multidisciplinaria creada bajo la premisa de crear un vínculo real entre la región europea y Cuba, propiciando con esto un espacio de intercambio, convivencia y aprendizaje. La iniciativa se extenderá hasta el 9 de mayo de este 2023 en coincidencia con las celebraciones por el Día de Europa. Las actividades para esta primera edición van desde exposiciones hasta visitas guiadas, proyecciones de películas y conferencias, las cuales podrán ser disfrutadas por todo el público asistente. Durante el Festival Internacional del Caribe realizado en la ciudad de Santiago de Cuba, se reconoció a más de 20 países de la región latino-caribeña. Este reconocimiento a las culturas de países como Brasil, Haití, México, así como Venezuela, Puerto Rico, Colombia y República Dominicana, formó parte de los preparativos de la 42ª edición del Festival Internacional del Caribe, que en esta oportunidad fue consagrado a José Martí y al equilibrio del mundo. En este homenaje se enaltecieron los 70 años del asalto al cuartel Moncada, protagonizado por Fidel Castro y jóvenes revolucionarios el 26 de julio del año 1953. Además, se recordó el centenario de la abolición de la esclavitud, el primer tributo del jubileo realizado en 1984 a la isla de Granada y a su líder histórico, Maurice Bishop, asesinado en octubre del año de 1983, lo cual evidenció su vocación solidaria y fraternal con las causas justas del Caribe y América Latina. Ahora quiero compartirles que se presentaron los ganadores del Premio Nacional de Cultura 2021-2022 y el reconocimiento a Glorias Artísticas de Venezuela 2023. Y es que entre los ganadores del Premio Nacional de Cultura 2021-2022 de Venezuela resaltan el director Luis Alberto Lamata en la mención cine, Guiomar Narváez en música y Alberto Rodríguez Carucci en el apartado de humanidades. Se premiaron además diversas categorías como danza, saberes populares, arquitectura, artes plásticas,
plásticas y literatura. Se entregaron también 8 premios por menciones honoríficas y de forma post-mortem a la fundadora de las Voces Risueñas de Carayaca, a la cultora Tirsa Álvarez. Mientras el reconocimiento Glorias Artísticas de Venezuela 2023 fue entregado a destacadas personalidades como Juvenal Ravelo, Yolanda Moreno, Oscar de León, Asdrúbal Meléndez y a las agrupaciones musicales Los Tucucitos, Los Guaraguao y Serenata Guayanesa. Se estrenó en Caracas Señorita Catarina, obra de teatro basada en las investigaciones del neurólogo austriaco de origen judío Sigmund Freud, en donde explora la psiquis humana, sus padecimientos y la importancia de la salud mental. Y es que el montaje Señorita Catarina cuenta la historia de un médico psicoanalista cuyos días de descanso son interrumpidos por Catarina, una joven que sufre de una ambigüedad entre su pensar y su sentir. Sin percatarse, el doctor la guía suavemente hacia un análisis terapéutico mientras se desarrolla la historia que explora las emociones más profundas no solo de Catarina, sino también de los espectadores en el teatro. La puesta en escena, escrita y dirigida por el dramaturgo y psicólogo especializado en psicoanálisis Ángel Pelay, luego de cada presentación es seguido de un foro para aclarar dudas y conceptos. Sus próximas funciones serán en el Teatro Luis Peraza, al oeste del Distrito Metropolitano de Caracas, los días 14, 15 y 16 de abril a las 16 hora local. En este próximo mes de junio se llevará a cabo el primer Festival de Cine Cubano en París, Francia, con una cartelera que aborda la historia y cultura de la isla caribeña junto a varias actividades. Será del 17 al 24 de junio cuando tendrá lugar este primer Festival de Cine Cubano, en donde en él se exhibirá un total de 6 largometrajes en uno de los cines de Vitry-sur-Seine. Entre los filmes a proyectarse se encuentran Benny, inspirado en el famoso cantautor cubano Benny Moré, seguido de la multipremiada Fresa y Chocolate, así como la cinta El Mayor junto a Esther en alguna parte, sin dejar de mencionar por supuesto documentales dedicados a la televisión serrana en su 30º aniversario. En el evento se presenta una oportunidad para que los franceses puedan conocer sobre la historia caribeña, su cinematografía, su realidad social, su cultura y otros temas trascendentales. Fíjense que el sarcófago del antiguo faraón de Egipto, Ramsés II, estará en exhibición al público hasta el día 6 de septiembre de este 2023 en la Grande Halle de la Villette en París, Francia. Les cuento que miles de visitantes han acudido a París en los últimos días para visitar la exposición inmersiva Ramsés II, la cual presenta una gran cantidad de estatuas, máscaras y joyas del antiguo Egipto, además, por supuesto, del sarcófago del faraón junto a recreaciones en 3D de una de las batallas del rey contra el imperio hitita. Esta exposición se encuentra en una gira la cual incluye a Estados Unidos y Austria y Australia, pero solo Francia obtuvo la premisa para recibir el ataúd. Esto un reconocimiento a la ayuda de los científicos franceses para salvar a la momia de la descomposición luego de una visita anterior al país en el año de 1976. En conmemoración a la muerte de Pablo Picasso les mostramos el homenaje por parte del artista italiano Dario Gambarin, quien creó un retrato gigante del pintor sobre un terreno baldío en un campo de la ciudad italiana de Castagnaro. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Somos. Quiero platicarles que ya fue reabierto el Museo Nacional del Bardo en Túnez tras superar tropiezos ocasionados durante la pandemia por COVID-19 y las secuelas del ataque yihadista el 18 de marzo del año 2015. Veamos.
el Museo Nacional del Bardo de Túnez, con 138 años de historia, ubicado en el barrio del mismo nombre, a las afueras de la ciudad tunecina, considerada la estrella del patrimonio del país de África del Norte, que alberga una de las colecciones más grandes y antiguas de mosaicos romanos. Cerró sus puertas en julio de 2021 por la pandemia de la COVID-19, además de situaciones políticas internas que acontecieron en la nación y se tradujo en el cierre temporal hasta entonces del Palacio Afsida del siglo XIX, cuyo nombre proviene de la palabra española prado. En medio de estas iniciativas, la sociedad civil reclamó con insistencia la reapertura al significar uno de los principales motores económicos de Túnez junto al turismo. Debido al cierre, se creó la campaña Contra el Olvido, medida que comparte cada día en las redes sociales diferentes piezas de la colección del segundo museo más grande del continente africano, después de El Cairo, como los frescos del poeta romano Virgilio escribiendo la Eneida, rodeado de sus musas, o el de Ulises atado al mástil de su barco para escapar al canto hipnótico de las sirenas tras sobrevivir a la guerra de Troya. Les cuento que en Chile presentaron la compilación titulada Sobre las alas del cóndor. Son relatos de culturas andinas que habitan el Abyayala, acompañados de coloridas y simbólicas ilustraciones. La recopilación Sobre las alas del cóndor, a cargo del italiano Luigi Dalcin, consta de 8 relatos de pueblos originarios que ofrece una perspectiva sobre la creación del mundo, correspondientes a las culturas de pueblos originarios, como la Inca, Rapa Nui, Mapuche, Pehuenche, Diaguita y Tehuelche. Cada relato es ilustrado por un artista diferente y muestra paisajes y lenguajes cotidianos de estas ancestralidades. Este material, editado en 2016, adaptó al cuento para infancias, a la fábula moral o a la trama dramática en general los elementos escabrosos capaces de vulnerar la fina sensibilidad del lector, infantizando o, como se sabe, desconocedor. El ejemplo más acabado es el zapatito de la Cenicienta. Durante el año 2020 se entregaron más de 30.000 ejemplares de este libro a los trabajadores de la construcción y sus familias en Chile, con motivo de acompañar y fomentar la lectura en el tiempo del distanciamiento social cuando la pandemia de la COVID-19. En México, en el barrio de los artistas quemaron este fin de semana a Judas Iscariote, esto con motivo del cierre de las actividades culturales de la Semana Mayor, también conocida como Semana Santa. Veamos. 8 figuras de cartonería que representaban al apóstol Judas Iscariote, a políticos, medios de comunicación y personajes del mundo del espectáculo fueron quemadas en el barrio del Artista, en la ciudad de Puebla de Zaragoza, en el estado de Puebla, ubicado en lo que se conoce como Plazuela del Torno o del Factor. Esta tradición, que volvió luego de 3 años suspendida a causa de la pandemia, retomó el centro histórico de la ciudad de Puebla, en donde los asistentes, al grito de que los quemen, observaron cómo las figuras de tamaño casi real se quemaban por la pólvora, que los hizo dar vueltas en sí mismos hasta consumirse. La quema de Judas surgió en México hace cientos de años, en la época de la colonia, para evangelizar a los indígenas y representaba el triunfo del bien sobre el mal. Por eso, la figura comúnmente era un diablo, aunque desde hace algunos años se optó por muñecos de políticos, artistas o personajes populares. Y para finalizar este segundo bloque cultural, les compartimos que los operativos anticorrupción continúan en Venezuela. Nuevas órdenes de captura y allanamientos anunció el Ministerio Público, mientras en el país se expresan y queman a los corruptos a través de la tradición católica de la quema de Judas. Vamos a ver. Lo bañan con un poco de querosén, lo preparan para que arda. Así cerró la Semana Santa con la tradición de la quema de Judas, quien vendió a Jesús por monedas. El cementerio es un barrio de Caracas que lleva 81 años con esta costumbre católica, por eso ganó una distinción. Como bien de interés cultural de la nación, a esta manifestación que es la quema de Judas del cementerio. Las manifestaciones tradicionales son piezas claves dentro de ese hermoso rompecabezas que hace nuestra identidad. Habla el pueblo para indicar quién ha sido el que ha traicionado
Y acá incineran al corrupto, una forma de expresar molestia con lo que acontece en el país. Siempre hacemos un nombre general y que le tenga su corrupto que lo señale, que tenga su ladrón que lo señale, que tenga un vecino malo que lo señale. ¿Ven? Esa es la idea. Y así fue en diferentes plazas capitalinas. En fila, varios muñecos representan cada uno de los personajes que están envueltos en el escándalo de corrupción que envuelve a sectores del empresariado, el público y el judicial. Una red que ha sido destapada hace un mes por las autoridades del gobierno venezolano. Entonces, para darles un escarmiento, a ver si es que tienen conciencia un poquito en que sea todavía, para que empiecen a respetar los bienes de la nación, porque eso le pertenece a todo el pueblo que está pasando trabajo ahorita. Y haciendo los judas. La Fiscalía justo anunció que en continuidad con las investigaciones confirmó 67 órdenes de captura, 142 allanamientos, además del medio centenar de personas ya detenidas. Adriana Sibori, Telesur, Caracas. Y con esta información nos vamos a una hora de pausa. No se vayan, que al regreso vamos a visitar patrimonios del mundo. Vamos y volvemos. Y llegamos a su tercer segmento dedicado a los patrimonios culturales inmateriales de la humanidad. En esta oportunidad vamos a conocer acerca de las técnicas tradicionales en la elaboración del té, así como sus prácticas sociales asociadas en la República Popular China. Vamos a ver de qué se trata. Las técnicas tradicionales de elaboración del té, junto a sus costumbres sociales asociadas a ella, comprenden los conocimientos, habilidades y prácticas, ya que éstas giran en torno a la gestión de las plantaciones de esta versátil planta, la recolección de las hojas, el procesamiento manual de las mismas, el consumo y el intercambio de este. Recientemente fue inscrita como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO, debido a su omnipresencia en la vida cotidiana de los chinos y proporcionar un sentido de identidad cultural. Producto de las condiciones naturales y costumbres locales, se desarrollaron 6 categorías de té. El té verde, el cual concentra la mayor demanda de producción interna en China. El té oolong, conocido como el té azul o de la longevidad. El té amarillo, considerado el té más raro del país. Le sigue el té blanco, el cual es de sabor muy suave, dulce y sedoso. También está el té puer, normalmente nombrado como té rojo, caracterizado por su agradable amargor y astringencia. En la última categoría está el té negro, que destaca por su nula astringencia y aroma similar a la del cacao o la malta. La costumbre social del té está muy presente en la vida diaria de los chinos. Este se sirve preparado o hervido en los hogares, lugares de trabajo, casas de té, restaurantes o templos, además de ser una parte esencial en la socialización de sus habitantes, como en las ceremonias de bodas, en donde las comunidades se relacionan entre sí a través de las actividades relacionadas con esta bebida, la cual es transmitida de generación en generación y de maestros a sus aprendices. Continuamos con nuestro recorrido por los patrimonios culturales e inmateriales del mundo, pero en aquellos patrimonios que recientemente fueron inscritos ante la UNESCO, como es el caso de unas danzas rituales muy tradicionales en Japón llamadas Furyo o Dori. Vamos a ver de qué se trata. El Furyo Dori en Japón se refiere a las varias danzas rituales folclóricas que son caracterizadas por sus llamativos trajes, su música y animados bailes. Recientemente, esta danza tradicional fue inscrita como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad debido a su gran valor tradicional y por las diversas maneras de interpretación que varían al momento de ejecutarlas.
Estas danzas locales se han desarrollado durante siglos principalmente en las zonas rurales, debido a que la vida en estos sitios suele verse afectada a menudo por fenómenos climáticos externos. Estas comunidades locales crearon presentaciones de rituales para así expresar sus esperanzas de poder tener una vida armoniosa. Las danzas Furyo-Odori se interpretan por muchos motivos, como rezar por el fin de las plagas, el descanso de los difuntos, una buena cosecha o la seguridad frente a las catástrofes. Durante mucho tiempo, se cree que cada elemento, desde los trajes hasta la música, disipa los espíritus malignos y la desgracia, atrayendo a deidades y creencias locales para proteger a las comunidades. El Furyo-Odori varía de una región a otra, pero cada variación tiene sus puntos en común, en donde los conocimientos y habilidades se transmiten de manera formal e informal, tanto los gobiernos locales de Japón como en las escuelas. La presentación del Furyo-Odori es una ocasión para que los ciudadanos que se han trasladado a zonas urbanas vuelvan a casa. Por ejemplo, los antiguos residentes de la ciudad de Unuma que viven en Tokio viajan de regreso a su hogar para participar en la danza, mientras que otros interpretan el Furyo-Odori en Tokio durante las reuniones anuales de personas de las mismas regiones. Y de esta manera llegamos al final de nuestro recorrido cultural y nos vamos a despedir con la actuación del trío musical brasileño Tribalistas, compuesto por Marisa Monte, Arnaldo Antunes y Carlinhos Brown, interpretando el tema Viralejo. Nosotros nos vemos mañana aquí en Somos, la ventana cultural de Telesur. Ya lo saben, misma hora, mismo canal. Que tengan un excelente inicio de semana. Paraíso se mudou para lá, por cima das casas.